Muy buenos días a todos, un honor estar aquí con ustedes. Dos temas rápidamente que compartir. El primero, entiendo que tienen alguna duda respecto al paso de ciudadanos de África por nuestro territorio, camino a Estados Unidos. Al respecto, pues comentarles que lamentablemente la región centroamericana y México, no solo Guatemala está en el medio, nos hemos convertido en un corredor no solo para el tráfico de personas, sino también para el tráfico de armas, y esto desde hace mucho tiempo, y para el tráfico de drogas en distintas direcciones, ¿no? En ese sentido, nuestra región, pues en efecto, es utilizada como un corredor por los tratantes, por nuestro país y por nuestra región. Pasan muchas personas que quieren llegar obviamente a Estados Unidos, no solo provenientes del mismo continente americano, sino provenientes de otros continentes. Tal es el caso de asiáticos, tal es el caso de personas que vienen de África e incluso de otras regiones del mundo. Normalmente los flujos migratorios de sur a norte pues se dan a las regiones desarrolladas, ¿no? A los países desarrollados. En el caso de África, estos flujos eran hace un tiempo hacia Europa. Sin embargo, derivado de la crisis política, de la crisis de seguridad que se ha generado en Siria y que por supuesto ha expulsado mucha gente hacia Europa, pues muchos de los países africanos están comenzando a hacer un puente hacia nuestro continente. Tenemos información que el primer punto de llegada en su mayoría son Brasil, y de Brasil comienzan obviamente a subir hacia Estados Unidos. También es importante señalar un dato bien específico, y es el hecho de que cuando a un migrante se le asegura camino a Estados Unidos, en un país distinto que no es Estados Unidos, por supuesto, muchas veces mienten respecto al país del cual provienen. En ese sentido, nosotros hemos tenido, por ejemplo, personas de Ecuador, personas de Perú, que señalan que son guatemaltecos para que su deportación sea a un país más cercano a Estados Unidos y no a su país evidentemente de origen, porque emprender el viaje de regreso, porque muchas de estas personas obviamente vuelven a intentar llegar a Estados Unidos, pues es mucho más corto, mucho más fácil hacerlo si los deportan a Guatemala en lugar de deportarlos a su país de origen. Importante señalar un aspecto: muchos de estas personas están tratando de llegar a Estados Unidos, al igual que nuestros migrantes, por razones económicas. También hay razones de seguridad, pero muchos están buscando el sueño americano, muchos están buscando tener una mejor vida, poderle dar a sus hijos un mejor futuro, ya que en sus países de origen lamentablemente pues las expectativas son bastante complicadas. En ese sentido, para nosotros como guatemaltecos, que también tenemos una gran población de migrantes en Estados Unidos, son más de 3 millones de guatemaltecos, ponernos a criticar la migración por razones económicas e incluso por razones de seguridad sería muy difícil para nosotros. Actualmente a estas personas se les aseguran, obviamente se determina su nacionalidad, muchos de ellos son haitianos, por ejemplo, por decir algo, incluso se logran confundir por el idioma que hablan, y es una tarea bastante especial que realizan las autoridades de la Dirección General de Migración, tratando de determinar pues de qué lugar son exactamente. En el caso nuestro y en el caso también de México y de la mayor parte de países centroamericanos, lo que se hace es otorgar un permiso de 30 días para que en ese lapso puedan abandonar el país. Obviamente lo hacen hacia el norte, y México hace exactamente lo mismo también, de tal manera pues que puedan llegar a la frontera con Estados Unidos. Esto es un poco similar a lo que sucedía también con la migración cubana. Yo les quiero recordar un dato. El año pasado, cuando se dio la crisis de la migración cubana en noviembre del año 2015, se había contabilizado un paso entre Honduras y Guatemala de alrededor de 72,000 cubanos, a quien pues gracias a una ley que en Estados Unidos les beneficia y les otorga un estatus migratorio especial, pues obviamente ellos buscaban llegar a esa frontera. Entonces no es extraño ver a este flujo obviamente de personas pasando por nuestros corredores, por nuestra región, por nuestro país. Por supuesto que las autoridades de migración están en total coordinación con las autoridades de salud pública, evidentemente por los riesgos que esto conlleva, pero estas personas en su mayoría pues buscan el sueño americano, buscan un mejor destino al llegar a Estados Unidos. Este es un tema que les quería compartir. El segundo tema es que este miércoles
vamos a tener los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Gobernación o Seguridad Pública con los comisionados del Plan de la Alianza para la Prosperidad, una reunión en Washington con Tom Shannon, con el subsecretario de Estado y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para revisar los aspectos de seguridad del Triángulo Norte. Recordemos que en el caso de El Salvador y en el caso de Honduras, la mayor parte o la principal razón de la migración hacia Estados Unidos es por razones de seguridad. En el caso nuestro también, pero prevalecen las razones económicas, y se va a hacer una reunión, un abordaje de cuáles son las medidas que se han ido tomando. El señor ministro de Gobernación pues hará una explicación de los distintos programas que se han hecho y se va a abordar en la agenda toda esta temática que permita de alguna manera tener una coordinación regional para el abordaje de los aspectos de la seguridad. Bien, si tienen preguntas, jóvenes, por favor. Carolina Lebrón, de Guatevisión. Sí, ministro, respecto al tema de la reunión en Washington, ¿cuál es el tema o qué es lo que va a presentar Guatemala respecto a las causas por las que migra la población? Usted mencionaba que no necesariamente es por el tema de seguridad, pero ha sido un aspecto también que se ha tomado en cuenta, y como por ejemplo las pandillas, ¿qué es lo que se va a presentar ante el subsecretario? La agenda está ya definida y prácticamente la agenda tiene 2 puntos. La agenda de seguridad es una, por supuesto. Recuérdese que nosotros venimos trabajando, no de ahorita ni de ayer, de hace mucho tiempo, en una agenda coordinada con Washington en materia de seguridad. Recuérdese que hace 2 meses aproximadamente se creó el grupo de alto nivel de seguridad entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y hay una serie de esfuerzos en los cuales venimos trabajando de manera coordinada, ya que nuestros países son muy pequeños y las acciones del crimen organizado pues obviamente impactan a los países de manera conjunta. En ese sentido, el actuar de manera coordinada, el que nuestras agencias de seguridad tengan una comunicación permanente y tengan un actuar permanente, por supuesto que nos da algunas ventajas. Es parte de los temas, por supuesto, que se van a exponer. También hay una parte de la agenda, el otro punto, que son las acciones en el propio Plan de la Alianza para la Prosperidad, y es el actuar del gobierno, en este caso de Guatemala y de Honduras y de El Salvador, en sus respectivos territorios, en los municipios priorizados, cuáles son las acciones que se han tomado. Respecto a las causas de la migración, vea, las causas de la migración es multicausal. No podemos señalar a una causa en particular como el motivo principal. Sin embargo, de conformidad con estudios que se han realizado, en el caso de Guatemala, hoy por hoy, no estoy diciendo antes fue por el conflicto armado interno, hoy por hoy la mayoría de la gente que se va de Guatemala es porque está buscando un empleo, porque está buscando obviamente una mejor oportunidad económica, lo cual no quiere decir que gente también se vaya huyendo de las maras o que se vaya huyendo de la seguridad o porque alguien le quiera hacer daño. Por eso dije que las razones son multicausales. Cuando tenemos un desastre natural, también mucha gente se va. Cuando personas pierden sus cultivos, cuando hay deslaves, cuando hay exceso de lluvias, cuando tenemos obviamente la ausencia de las lluvias, todas estas son razones por las cuales la gente migra, y por supuesto la reunificación familiar. Sin embargo, en el caso muy particular de Guatemala, la mayor parte de la gente que se va obviamente por razones económicas, por reunificación familiar, y también tenemos razones de seguridad. Esto por supuesto lo sabemos a lo interno de los 3 países, y lo sabe Estados Unidos también, y lo que vamos a ver, más que a dar una explicación o una razón, es a medir cómo vamos en la implementación de los distintos programas que nos hemos puesto como objetivo, tanto en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, estoy hablando del eje de capital humano, del eje del fortalecimiento institucional, como hablar también de algo bien importante que es el eje de seguridad y justicia, en el cual, independientemente de que esta sea o no causa de la migración, que por supuesto lo es, tenemos que actuar más coordinadamente, y creo que llevamos excelentes resultados, porque el trabajo que se ha hecho con los países vecinos de veras ha sido un trabajo muy importante, y aquí los ministros de Gobernación y Seguridad Pública pues tienen mucho que decir al respecto, porque han hecho un estupendo trabajo tratando de coordinar los esfuerzos de la seguridad regional. Muchas gracias. Roberto Caubía, de 502. Buenos días, ministro. Respecto al tema de los migrantes africanos, ¿podría decirnos cuánta es la cifra, cuánto asciende de los inmigrantes que han sido deportados? Eso por un lado. Por otro, ¿por dónde son las fronteras más frecuentes por las que llegan a Guatemala? Y en el caso de los viajes del presidente,
¿hay alguno programado para este último trimestre del año? A ver, en el caso de la migración, más que llamarla africana, porque no podemos señalar a un grupo en particular. Recuérdese que las fronteras de toda nuestra región son fronteras abiertas, son fronteras sumamente porosas. Por ejemplo, le doy un dato, en el caso de Honduras tenemos 3 cruces formales por donde uno puede cruzar haciendo migración, haciendo aduanas, pero tenemos 74 cruces vehiculares informales por donde uno puede cruzar con un vehículo de un país a otro sin ningún tipo de control, y esto no significa que eso sea malo. Lo que tenemos que tener obviamente es coordinación en materia de seguridad, y por eso es que hemos creado todos estos grupos que nos permitan saber hacia dónde vamos. Recuérdese que la Unión Aduanera busca esto precisamente, la eliminación de los cruces, la facilitación de los flujos de personas y por supuesto también de bienes y de productos. Lo que tenemos que tener es control de qué es lo que ahí está pasando, no interrumpir ese paso. En el caso de El Salvador tenemos 4 cruces vehiculares formales, 4 puntos de migración, por llamarlo de alguna manera, y tenemos 84 informales. Y en el caso de México, al día de hoy, tenemos 9 cruces fronterizos formales y tenemos 56 cruces vehiculares informales. Es decir, por donde puedan estar entrando la frontera completa, la verdad es que es una invitación para poder cruzar. Sin embargo, muchas de estas personas, como pasaba con la migración cubana, lo hacen evidentemente a través de los cruces formales. Porque hay ciertos ciudadanos que reciban un trato migratorio distinto en Estados Unidos y entonces no necesitan evidentemente pasar por cruces informales. Respecto a los datos del aseguramiento o las deportaciones, pues son datos que hay que consultar con la Dirección General de Migración, que es la responsable en todo caso de de dar estos permisos, de deportar a estas personas, de asegurar a estas personas, y es un dato que cae dentro de la esfera de la competencia de la Dirección General de Migración. Respecto a la agenda internacional del Estado de Guatemala, está aún definiéndose. El señor presidente va a participar estrictamente en aquellas reuniones en donde Guatemala tenga una participación especial, relevante. Compromisos en la agenda internacional cada vez son mayores. Recuérdense que desde el mundo se globalizó, se multilateralizó, no lamentablemente, el mundo, pues obviamente cada día la participación de los jefes de Estado es mayor en distintas actividades. Hay muchas actividades de aquí a fin de año, pero vamos a seleccionar estrictamente aquellas en las cuales el presidente tenga que participar en función de los intereses del Estado de Guatemala. Una en particular en este momento no le puedo señalar, por de pronto, al menos en el mes de octubre, al menos en las próximas 2 semanas, no veo yo alguna participación. Está la cumbre iberoamericana, pero la participación del presidente depende de muchos factores. Insisto, estamos priorizando estrictamente la participación del presidente en aquellos eventos que tengan alguna relevancia particular para Guatemala, y si la llegara a tener, pues nosotros vamos a informarles oportunamente respecto de esta participación del señor presidente. Última participación de Cindy Espina, El Periódico. Buen día, canciller. Solo si nos pudiera explicar, usted mencionó que en la reunión en Washington era para medir los avances pues del Plan Alianza para la Prosperidad. No sé si podría especificar si ya hubo desembolsos a través de las agencias de Estados Unidos, o que los resultados que se van a presentar ahora pues van a determinar esos desembolsos. Ok, desembolsos, y esto lo podemos confirmar con el señor comisionado del Plan de la Alianza para la Prosperidad, don Acisclo Valladares, respecto al presupuesto vigente en Estados Unidos, van a ser hasta el otro año. Lo que ha habido es la cooperación regular que siempre ha existido. Y recuérdese que el objetivo del Plan de la Alianza de la Prosperidad, más que ir a recibir recursos, más que exista un flujo de recursos hacia los países del Triángulo Norte, es la articulación, es la cooperación, es la coordinación en todos los temas en los cuales tenemos que ejecutar acciones en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Recordemos los 4 ejes: invertir en el capital humano. Recordemos que tenemos más de un 50% de niños desnutridos. Recordemos que el futuro de un niño desnutrido es muy complicado.
Los niños lamentablemente que sufren de desnutrición crónica tienen un problema con su coeficiente intelectual que no les permite aprender, y al no permitirles aprender normalmente como a otros niños, lo que pasa con estos chicos es que no terminan muchas veces ni segundo primaria, y el destino de un niño que no termina segundo primaria es o dedicarse al campo toda su vida, o involucrarse con el crimen, o migrar a Estados Unidos. Entonces el accionar en el área del capital humano es fundamental para que en un plan de mediano y largo plazo podamos de alguna manera mantener a nuestra población en Guatemala, por supuesto con mejores oportunidades económicas. El segundo eje es la creación de empleos, pero de nuevo, tenemos que crear empleos, tenemos que atraer inversiones, pero tenemos que darle empleo a nuestra gente, pero a nuestra gente hay que capacitarla para poder acceder a ese empleo. El tercer eje, el de la seguridad y la justicia, que es el que ahora vamos a abordar y el que el señor ministro de Gobernación va a abordar específicamente. Y el cuarto eje, el fortalecimiento institucional. De nuevo, la cooperación con Estados Unidos, pues obviamente mantiene sus flujos constantes, pero en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, hasta el próximo año se recibirán probablemente los primeros recursos.